En el corazón de Willowbrook, un suburbio donde la opulencia y la perfección se entrelazaban como los cuidados setos de sus jardines, se alzaba la imponente residencia de los Hartley. Esta familia, compuesta por David, un banquero de inversiones de renombre, su esposa Verónica, una exmodelo reconvertida en diseñadora de interiores, y su hijo, Ethan, de 17 años, encarnaba la quinta esencia del sueño americano. Su hogar, una majestuosa mansión de estilo colonial, situada al final de una tranquila calle sin salida, era el epítome del éxito suburbano. Sin embargo, tras la fachada de perfección que proyectaban, se gestaba una tormenta que pronto desgarraría el tejido mismo de su existencia. Verónica Hartley, a sus 42 años, seguía siendo una mujer que acaparaba miradas. Su cabello rubio, siempre impecable, y sus penetrantes ojos verdes eran testigos de una belleza que el tiempo parecía respetar. Había cambiado las pasarelas por la maternidad y una floreciente carrera en diseño de interiores, pero la transición no había sido tan fluida como aparentaba. Bajo su exterior pulido y sofisticado, Verónica luchaba contra una creciente inquietud y la persistente sensación de que sus mejores años habían quedado atrás, atrapados en el brillo de los flashes y el glamour de una vida que ya no era suya. David, por su parte, se había convertido en poco más que una sombra en su propio hogar. Absorbido por las exigencias de su trabajo de alto nivel, pasaba más tiempo en la oficina que en compañía de su familia. En las raras ocasiones en que estaba presente, su mente parecía estar en otra parte, navegando entre tendencias del mercado y carteras de clientes. La distancia entre marido y mujer, que había comenzado como una pequeña grieta, se había ensanchado con los años hasta convertirse en un abismo insalvable. Sus conversaciones, antaño profundas y significativas, se habían vuelto superficiales, meros intercambios de cortesía. La intimidad, ese fuego que una vez ardió con intensidad, se había extinguido, dejando solo cenizas frías en su lugar. En medio de este silencioso campo de batalla emocional, se encontraba Ethan, un joven popular en su último año en Willowbrook High. Atrapado entre la tensión no verbalizada de sus padres, Ethan había encontrado refugio en su grupo de amigos, especialmente en Jake Morgan, su mejor amigo desde la infancia. Jake, con su carisma natural y su atractivo innegable, era una presencia constante en la casa de los Hartley. Sus visitas, que solían extenderse hasta altas horas de la noche con maratones de videojuegos, se habían convertido en una parte integral de la rutina familiar. Fue durante una de estas visitas aparentemente inocuas cuando se encendió la primera chispa entre Verónica y Jake. Ethan se había retirado temprano, dejando a Jake a solas con Verónica en la cocina mientras ella terminaba de limpiar después de la cena. Su conversación, que normalmente se limitaba a intercambios corteses, tomó un giro inesperado. «Señora H», dijo Jake apoyándose casualmente en la encimera, «¿alguna vez echa de menos sus días de modelo?» Verónica, sorprendida por la pregunta, levantó la vista de los platos. «A veces», admitió, con una sonrisa nostálgica bailando en sus labios. «¿Por qué lo preguntas?» Jake se encogió de hombros, sus ojos encontrándose con los de ella con una intensidad que le cortó la respiración. «Solo pensaba que es una lástima que ya no lo haga. Sigue siendo muy hermosa». El cumplido, viniendo del amigo adolescente de su hijo, debería haber incomodado a Verónica. En su lugar, sintió un aleteo en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Lo descartó como un desliz momentáneo, pero la semilla ya había sido plantada. Durante las semanas siguientes, Verónica se encontró esperando las visitas de Jake con una anticipación que la asustaba. Se esmeraba más en su apariencia cuando sabía que él estaría cerca, y sus conversaciones se volvieron más largas y personales. Jake, por su parte, parecía igualmente atraído por ella, sus ojos siguiendo sus movimientos, buscando excusas para estar cerca. La situación llegó a su punto de ebullición una tarde lluviosa,
cuando Jake apareció en la casa de manera inesperada. Ethan estaba en la práctica de fútbol y David en un viaje de negocios. Verónica, sola en casa, invitó a Jake a entrar para resguardarse de la lluvia. Mientras permanecían de pie en el vestíbulo, con Jake goteando agua sobre el suelo de mármol, la tensión entre ellos era palpable. Sin mediar palabra, Jake se acercó, su mano extendiéndose para apartar un mechón de cabello del rostro de Verónica. El contacto envió una descarga eléctrica a través de ambos, y antes de que pudieran pensarlo mejor, sus labios se encontraron en un beso apasionado. Ese beso marcó el comienzo de un affair peligroso e intoxicante. Verónica y Jake comenzaron a encontrarse en secreto, robando momentos cuando podían. Habitaciones de hotel, rincones apartados en el parque, incluso encuentros arriesgados en la casa de los Hartley, cuando estaban seguros de que no serían descubiertos. Para Verónica, la aventura era un salvavidas, haciéndola sentir joven y deseada nuevamente. Jake, infatuado con la mujer mayor, se deleitaba en la emoción y la naturaleza prohibida de su relación. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, la culpa comenzó a pesar sobre Verónica. Cada vez que veía a Ethan, cada cena familiar en la que Jake estaba presente, se sentía como una traición. Jake, también, empezó a sentir la presión de mantener su secreto. La emoción del affair estaba dando paso a la ansiedad y el miedo a ser descubiertos. Con la llegada del verano, que traía consigo la promesa de más tiempo libre y potencialmente más oportunidades para estar juntos, tanto Verónica como Jake se dieron cuenta de que algo tenía que cambiar. Ninguno estaba preparado para lo drástico que sería ese cambio. Fue en una cálida tarde de junio cuando todo se desmoronó. Los Hartley estaban organizando una barbacoa para celebrar el fin del año escolar. El patio trasero estaba lleno de risas y el tintineo de vasos mientras amigos y vecinos se mezclaban. Verónica, interpretando el papel de la anfitriona perfecta, circulaba entre los invitados, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia Jake, que estaba junto a la piscina con Ethan y algunos compañeros de clase. David, notando la distracción de su esposa, siguió su mirada. Algo en la forma en que Jake miraba a Verónica hizo sonar las alarmas en su mente. Había estado tan absorto en el trabajo que no había notado los cambios en el comportamiento de su esposa durante los últimos meses. Las llamadas telefónicas secretas, las ausencias inexplicadas, el renovado interés en su apariencia. Ahora, observando el sutil juego entre Verónica y Jake, las piezas comenzaron a encajar. Cuando la fiesta llegaba a su fin y los invitados empezaban a marcharse, David apartó a Verónica. «Tenemos que hablar», dijo, con voz baja y controlada, «después de que todos se hayan ido». Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda ante el tono de su marido. Asintió, forzando una sonrisa, mientras se despedía de los últimos invitados. Jake se quedó rezagado, lanzándole una mirada interrogante, pero ella negó ligeramente con la cabeza, instándolo en silencio a que se fuera. Una vez solos, David confrontó a Verónica con sus sospechas. Al principio, ella intentó negarlo, pero ante la furia silenciosa de su marido y el peso de su propia culpa, finalmente se derrumbó y confesó la aventura. La reacción de David fue fría y calculada. «Lo terminarás inmediatamente», dijo, su voz carente de emoción. «Y Jake nunca volverá a poner un pie en esta casa. Si no cumples, me aseguraré de que Ethan sepa exactamente qué clase de madre tiene». Verónica, con el rostro manchado de lágrimas y temblorosa, aceptó los términos de David. Pero mientras yacía despierta esa noche, escuchando la respiración constante de su marido a su lado, se dio cuenta de que no podía soportar la idea de no volver a ver a Jake. Al día siguiente, mientras David estaba en el trabajo y Ethan había salido con amigos, Verónica llamó a Jake y le pidió que se encontrara con ella en un motel a las afueras de la ciudad. Necesitaba verlo una última vez, explicarle por qué no podían continuar su relación.
Jake llegó a la habitación del motel, su rostro una mezcla de preocupación y esperanza. Cuando Verónica le contó sobre el ultimátum de David, la expresión de Jake se endureció. «No tenemos que terminar esto», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Podríamos irnos juntos, empezar una nueva vida en otro lugar». Verónica se sintió tentada, más tentada de lo que quería admitir, pero la idea de dejar a Ethan, de convertirse en el tipo de madre que abandona a su hijo por un hombre más joven, era demasiado para soportar. «No podemos», dijo suavemente. «Esto tiene que ser un adiós». Lo que sucedió a continuación sería objeto de debate y especulación durante meses. Según el testimonio posterior de Jake, Verónica se volvió histérica, alternando entre rogarle que se quedara y empujarlo para que se fuera. En el calor del momento, afirmó, ella amenazó con decirle a todos que él se había aprovechado de ella, que la había coaccionado para tener la aventura. Jake, aterrado ante la idea de que su vida fuera arruinada, reaccionó violentamente. Agarró a Verónica por los hombros, sacudiéndola, tratando de hacerla entrar en razón. Pero en su ira y miedo, subestimó su propia fuerza. La cabeza de Verónica se echó hacia atrás, golpeando la esquina de la mesita de noche con un chasquido escalofriante. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego Verónica se desplomó en el suelo, una delgada línea de sangre brotando de su sien. Jake permaneció inmóvil, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Cuando finalmente se arrodilló a su lado, buscando el pulso, no encontró ninguno. En un estado de shock y pánico, la mente de Jake trabajaba a toda velocidad. No podía llamar a la policía. ¿Quién creería que esto había sido un accidente? ¿Que no había querido hacerle daño? Con manos temblorosas, comenzó a limpiar la habitación, limpiando superficies, recogiendo cualquier evidencia de su presencia. Luego, en una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida, envolvió el cuerpo de Verónica en la colcha del motel y lo llevó a su coche bajo la protección de la oscuridad. Jake condujo durante horas, su mente un torbellino de miedo y arrepentimiento. Finalmente se detuvo en un denso bosque, a kilómetros de Willowbrook. Allí, en una tumba poco profunda cavada apresuradamente con sus propias manos, enterró a la mujer que había amado, la madre de su mejor amigo. Al amanecer, Jake regresó a Willowbrook, exhausto y entumecido. Se duchó, quemó su ropa y trató de actuar como si nada hubiera pasado. Pero el peso de su secreto ya lo estaba aplastando. Mientras tanto, David Hartley se despertó para encontrar que su esposa no estaba. Al principio, asumió que había salido temprano para una reunión con un cliente, pero a medida que pasaban las horas sin tener noticias de ella, la preocupación comenzó a instalarse. Al anochecer, sin señales de Verónica, David llamó a la policía. La detective Lisa Morales del Departamento de Policía de Willowbrook fue asignada al caso. Una investigadora experimentada con un ojo agudo para los detalles, Morales sintió desde el principio que este no era un caso ordinario de persona desaparecida. Mientras entrevistaba a David Hartley, notó la tensión en su voz cuando hablaba de su esposa, la forma en que sus ojos se desviaban cuando le preguntaban sobre su relación. «Señor Hartley», preguntó Morales, su tono cuidadosamente neutral, ¿puede pensar en alguna razón por la que su esposa podría haberse ido voluntariamente? David dudó, luego suspiró profundamente. «Nosotros tuvimos una discusión la noche antes de que desapareciera. Descubrí que estaba teniendo una aventura». Esta revelación cambió por completo la dirección de la investigación. Morales profundizó, presionando a David para obtener detalles sobre el otro hombre. Cuando admitió a regañadientes que era Jake Morgan, el mejor amigo de su hijo, Morales sintió que una pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. La siguiente parada de la detective fue la residencia de los Morgan. Jake, pálido y visiblemente nervioso, afirmó que no había visto a la señora Hartley en días, pero mientras Morales lo interrogaba, notó que sus manos temblaban,
que el sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado. «Jake», dijo Morales suavemente, «si hay algo que no me estás diciendo, ahora es el momento de ser sincero. Descubriremos la verdad, de una forma u otra». Por un momento, pareció que Jake iba a quebrarse. Sus labios se entreabrieron, una confesión en la punta de la lengua. Pero luego sacudió la cabeza, insistiendo en que no sabía nada sobre la desaparición de Verónica. A medida que los días se convertían en semanas sin señales de Verónica, la investigación se intensificó. Morales y su equipo escudriñaron registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito y grabaciones de cámaras de tráfico. Entrevistaron a amigos, vecinos y clientes de Verónica, construyendo una línea de tiempo de sus últimos movimientos conocidos. Una pieza crucial de evidencia provino de un empleado de una gasolinera que recordaba haber visto el distintivo automóvil deportivo rojo de Jake tarde en la noche en que Verónica desapareció. El coche estaba cubierto de barro, recordó el empleado, lo cual era inusual para el vehículo normalmente impecable. Armada con esta información, Morales trajo a Jake para otra ronda de interrogatorios. Esta vez no se contuvo. Lo confrontó con el avistamiento en la gasolinera, las inconsistencias en sus declaraciones anteriores y la creciente evidencia de su aventura con Verónica. Bajo la presión implacable del interrogatorio de Morales, la fachada cuidadosamente construida de Jake comenzó a desmoronarse. En un momento de debilidad, soltó: «Fue un accidente. Nunca quise hacerle daño». Con esas palabras, las compuertas se abrieron. Jake se derrumbó, confesando todo: la aventura, la discusión en el motel, la muerte accidental y su decisión presa del pánico de ocultar el cuerpo. Entre sollozos, condujo a la policía a la tumba improvisada donde había enterrado a Verónica. El descubrimiento del cuerpo de Verónica Hartley envió ondas de choque a través de Willowbrook. Los sórdidos detalles del affair y su trágico final se convirtieron en objeto de intensa especulación y chismes. La imagen de la perfecta comunidad suburbana se hizo añicos, revelando las oscuras corrientes subterráneas que habían fluido bajo su prístina superficie todo el tiempo. Para Ethan Hartley, las revelaciones fueron devastadoras. De un solo golpe, había perdido a su madre y a su mejor amigo, su confianza en ambos irreparablemente rota. David Hartley, a pesar de su propio papel en los eventos que llevaron a la tragedia, se convirtió en una figura de simpatía en la comunidad, el marido engañado que quedó para recoger los pedazos de su destrozada familia. A medida que el caso avanzaba a juicio, la fiscalía pintó a Jake como un depredador manipulador que había seducido a una mujer mayor y luego la había matado para mantener en secreto su aventura. El equipo de defensa de Jake argumentó por homicidio involuntario, enfatizando la naturaleza accidental de la muerte de Verónica y la juventud y pánico de Jake en las secuelas. La sala del tribunal estaba llena cada día del juicio, con curiosos y representantes de los medios luchando por conseguir asientos. Jake, una vez el adolescente popular y carismático, ahora parecía pequeño y derrotado en el banquillo de los acusados. Sus ojos, antes brillantes de confianza, ahora estaban apagados y atormentados. El caso de la fiscalía era sólido. Presentaron evidencia forense que vinculaba a Jake con la habitación del motel donde murió Verónica, incluyendo ADN y fibras que corroboraban su confesión. También se centraron en la elaborada encubierta, argumentando que las acciones de Jake después de la muerte de Verónica demostraban un intento calculado de evadir la justicia en lugar del pánico de un hombre inocente. El propio testimonio de Jake fue tanto convincente como condenatorio. Habló de su infatuación con Verónica, de cómo su relación había comenzado inocentemente, pero rápidamente se había convertido en una apasionada aventura. Describió la fatal discusión con agonizante detalle, su voz quebrándose al relatar el momento en que Verónica cayó. «La amaba», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro.
Nunca quise lastimarla. Estaba tan asustado. La defensa trató de retratar a Jake como un joven ingenuo que había sido arrastrado a una situación más allá de su control, manipulado por una mujer mayor y luego atrapado por las circunstancias y el miedo. Trajeron testigos de carácter, profesores, entrenadores y compañeros de clase, que hablaron de la buena naturaleza de Jake y su brillante futuro, todo destruido en un trágico momento. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, el pueblo de Willowbrook contenía colectivamente la respiración. El caso había expuesto las fisuras ocultas en su comunidad, forzándolos a enfrentar verdades incómodas sobre la infidelidad, las relaciones intergeneracionales y la capacidad de violencia que puede existir incluso en los individuos más insospechados. El jurado deliberó durante 3 días, el peso de su decisión evidente en sus sombrías expresiones mientras volvían a la sala del tribunal. Cuando se leyó el veredicto, un silencio cayó sobre la multitud reunida. En el cargo de homicidio en 2º grado, encontramos al acusado, Jake Morgan, culpable. Las palabras resonaron en la sala del tribunal, provocando jadeos y sollozos ahogados en la galería. Jake permaneció impasible mientras se entregaba el veredicto, su rostro una máscara de resignación. Quizás había sabido, desde el momento en que enterró a Verónica en esa tumba poco profunda, que este sería su destino. La audiencia de sentencia se llevó a cabo un mes después. El juez, teniendo en cuenta la juventud de Jake, su falta de antecedentes penales y las circunstancias del crimen, lo sentenció a 25 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Cuando se pronunció la sentencia, Jake finalmente mostró emoción, sus hombros hundiéndose mientras la realidad de su futuro se asentaba. Mientras Jake era llevado esposado, el pueblo de Willowbrook se quedó lidiando con las secuelas de la tragedia. El caso había expuesto los peligros de guardar secretos, el poder destructivo del deseo prohibido y la facilidad con la que un solo momento de pánico puede alterar el curso de muchas vidas. La historia de Verónica Hartley y Jake Morgan sería recordada por mucho tiempo en Willowbrook y más allá. Sirvió como un claro recordatorio de que incluso en las comunidades aparentemente más perfectas, la oscuridad puede echar raíces. El pueblo eventualmente sanaría, pero nunca sería el mismo.